mañana, 2 minutos, bienvenidos a la pantalla de CN23, esto es Tema 1. Y para comenzar, estamos con el cuñado más buscado, podemos decir, de todos los medios de comunicación. José Urtubey, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias a vos por invitarme. José, a ver, vamos a hablar de un tema que hoy hay como una apuesta. Yo no sé si tuviste la oportunidad de ver la entrevista que le hace Luis Majul el domingo al presidente de la Nación, una entrevista que se los veía distendido, que le hicieron a la mañana, lo pasaron a la noche. Y la sensación que quedaba es como que el único tema, digamos, la única apuesta, el único plan que tiene el gobierno es acordar con los buitres. Sí, a ver, yo vi segmento de la entrevista. Independientemente, a mí no me parece que sea correcto presentar la solución de este tema o el abismo, el hiperinflación o el ajuste. Dicho esto, sin embargo, creo que la derogación de la ley Cerrojo y pago soberano para poder regularizar la situación de la Argentina frente al sistema financiero internacional es necesario. Yo lo he publicado, inclusive en los principales diarios nacionales, mi opinión diciendo que es necesario que el Congreso acompañe. Hoy celebro de que se haya dado media sanción en diputados a este proyecto y creo y tengo expectativas que la semana entrante el Senado termine de aprobar esto. Porque realmente es la forma en la cual Argentina, y no solo el sector público, sino también el sector privado, podamos empezar a acceder a créditos a tasas razonables que podamos volcar en mayor productividad, mayor capacidad industrial, mayor conexión de los sectores productivos con la realidad de los argentinos para poder exportar trabajo. ¿Pero en cuánto tiempo? Porque estamos de acuerdo. Es decir, a ver, yo creo que todos los que estaban ayer en el Congreso, de todos los espacios políticos, y creo que todos los que estamos en este país, queremos que de una vez por todas termine esta historia. Digo, decir, no puede ser que hace tantos años, digo, ¿no?, que comenzó. Ahora, el tema era cómo y cuándo y por qué, digo, ¿no? Porque hubo como un apresuramiento por parte del gobierno en determinado momento en querer, ya, mañana y como sea. En el cuestión del timing yo creo que es el timing oportuno. Lo hemos hablado en alguna oportunidad en tus programas de radio. Es decir, acá diciembre del 2014 era el mes clave porque vencían o perimían las cláusulas Rufo. Una vez pasada esa instancia, ya no se ponía en riesgo las reestructuraciones del año 2005 y 2010. Con lo cual yo creo que este es el momento oportuno para justamente poder resolver ese capítulo. Ahora, por otro lado, digo, ya el gobierno con la autorización va a tener que seguir sentándose con el Congreso republicanamente para ver cuando se logren financiamientos el verdadero uso de ese financiamiento. No puede ir a gastos corrientes, tiene que ir a infraestructura, tenemos que trabajar en un federalismo productivo, todas las banderas que en alguna medida venimos hablando, ¿no? Ahora, el préstamo que el propio gobierno tiene esperanzas de que llegue un crédito hasta más económico, ¿no? Porque Argentina hoy todavía paga tasas increíbles para lo que paga el mundo. Me da la sensación que esos créditos no van a llegar de la noche a la mañana. Bueno, vos hablabas recién del timing. Efectivamente, nosotros la proyección que tenemos, fíjate, en términos de actividad industrial para el año 2006 es que en el mejor de los casos, habiéndose resuelto el capítulo holdouts y toda la historia, la caída va a ser de un 1,5%. Es decir, este año está frito, digamos, ¿no? Una caída del promedio de la actividad fabril de un 1,5%. Y esto tiene una explicación no solo en cuestiones endógenas de la Argentina, llámese la inflación, llámese la devaluación, llámese los problemas que se vienen suscitando en las variables económicas que hay que corregir, sino también en un muy fuerte deterioro de la economía en Brasil. La República Federativa de Brasil tiene un deterioro el año pasado de un 9% de actividad industrial y este año la proyección es que va a volver a caer un 4 o 5% más. Con el daño que nos hace Brasil, ¿no? Con eso. Y sí, para que tengas una noción, por ejemplo, en términos de industria automotriz, las 2/3 partes de lo que se produce en la Argentina se exporta al Brasil. Y eso te lleva claramente a que es algo que va a tener un impacto negativo directo sobre nosotros fuerte. Pues es que ayer tuvimos un debate de economistas de 4 vertientes. Digamos, estaba, si querés, un liberal, un keynesiano, digamos, alguien más de izquierda, digo, un kirchnerista, digo. Y la verdad es que no terminaban de explicarme, tal vez vos lo podés ver de otra manera. Yo decía, ¿cuál es el karma de este país que cada 10 años, promedio, ¿no? Porque es 8, a veces 12, cada 10 años se refunde y lo refundan? ¿Por qué? El karma, ¿sabes cuál es? Es un capítulo institucional. Nosotros todavía estamos en una suerte de adolescencia institucional. Llevamos nada más que en forma ininterrumpida solo 33 años de democracia.
Es decir, y el deterioro que se ha producido por esa situación, no solo a nivel, obviamente, de la institución máxima que es el republicanismo, los tres poderes existentes, sino después en las asociaciones intermedias, las instituciones de primero y segundo grado. Creo que todavía tenemos que seguir creciendo institucionalmente. El día que pasen varios siglos de ir andando en este crecimiento institucional, seguramente vamos a ir mejorando. O sea que esto hay que bancárselo un poco más. Es decir, hay que seguir madurando porque, como país. O sea, estás contando los 30 años corridos de democracia. Claro. Somos adolescentes. Estados Unidos, que democracia por ejemplo, dicen que llega hasta los 40 desde el año 1776 mantiene el mismo sistema sin haberse interrumpido nunca, por ejemplo. Contame una cosa. El planteo hoy es que hay menos empleo, esto está claro, hay empresas privadas, no Estado, que pide personal. Y no, el contexto no es muy favorable, digo, ¿no? Porque algunos dicen, no, bueno, después hay que esperar, después de la mitad de año va a bajar la inflación, y digo, ¿pero en qué contexto va a bajar la inflación? Fíjate, a ver, en términos de empleo fabril, el año pasado hubo casi un 1,2% de caída del empleo fabril en términos formales, ¿no? Y este año, con lo que te estoy diciendo, con la caída del 1,5% de la actividad económica industrial, también va a ser un año en donde ya veníamos sin generar nuevos puestos de trabajo. Veníamos de 4 años sin generar nuevos puestos de trabajo. Por eso digo, ahora que se vienen las paritarias, ahora que se viene a discutir cómo vamos, este principal desafío que tenemos que resolver los argentinos, de combatir la inflación sin que vaya en detrimento del mercado doméstico, tiene que ser con un concepto directo, de seguir desarrollándonos con la gente adentro, con los salarios de la gente adentro, cuidar el poder adquisitivo de la gente. Por eso es imperioso que el proyecto ese del mínimo no imponible en las ganancias se trabaje y con las escalas incluido, no solo en los topes. Porque es la forma de mantener nuestro mercado doméstico mientras seguimos bajando la inflación a raíz de mejores financiamientos, mayores inversiones extranjeras directas, el ahorro argentino, todo lo que venimos hablando. ¿Qué opinas? Ya algunos sindicatos hablan y hasta de algún proyecto de doble indemnización. Doble indemnización hubo en la Argentina ya en otros momentos, digo. Sí, y no nos ha ido bien. Cuando se presentan ese tipo de proyectos son claramente empezar a tapar la pus en una enfermedad. No nos ha ido bien, yo soy muchísimo más... Acá hay dos formas. O se empieza a trabajar en corregir las variables económicas a partir del desarrollo, o se la hace a partir del ajuste. Yo creo que se pueden dar las condiciones para hacerlo a partir del desarrollo, buscando la reinserción de Argentina en los mercados financieros internacionales, buscando volcar mayores niveles de inversión, articulando entre todos los sectores privados, públicos, con el objetivo este que te decía, ver cómo nos podemos ir desarrollando desde el crecimiento y no desde el ajuste. Ahora, hasta acá esto parece que está apostado al ajuste, ¿no? Es más, el presidente decía el otro día, bueno, si no sale esto, va a haber que ajustar, habló de hiperinflación, me pareció como hablar del abismo, ¿no? Por eso es que no estoy de acuerdo en esas expresiones que hizo. Por además lo dice el presidente, no es que lo dice un secretario, un ministro, y como decir, bueno, hay una instancia superior. Por eso es que no estoy de acuerdo con esas expresiones. El dólar, ¿no? Que ahora hablan 15, 16, baja a los 15. ¿Cuál es el valor ideal para una empresa? Porque a veces dicen, no, el dólar tiene que estar, para que sea de la Argentina competitiva, no sé, 15.50. Y yo en el fondo digo, pero no es el dólar nada más. Es que hay un error conceptual. Buscar la competitividad a partir de una sola variable económica, en este caso el tipo de cambio, nos ha llevado a que los argentinos nos hemos confundido en los últimos 50 años por buscar competitividad a partir de esto. Creo que tenemos que hablar de una competitividad sistémica, tenemos que trabajar en proyectos de eficientización tributaria, tenemos que trabajar en proyectos de comercialización exterior e interior inteligentemente, con una administración que contemple la realidad de que somos todavía hoy un país subdesarrollado. Tenemos que trabajar en cuestiones infraestructurales, bajando costos logísticos, tenemos que trabajar, por supuesto, en términos institucionales. Digo, entender la competitividad a partir de una sola variable es un error que nos ha costado mucho. Y un tema que vengo hablando los últimos días y todos coinciden, ¿no? Las personas con las que hablo me dicen, no, bueno, y hay como condimento que cerraría todo esto es una reforma tributaria, es decir... Bueno, es que es inexorable. ¿Por qué te digo? No solo la carga altísima tributaria que hoy tiene que soportar cualquier empresario, ni que hablar... El PYME. El PYME que todavía ni siquiera puede ajustar por inflación sus balances, es decir, no puede amortizar los bienes que tiene para que pueda ser
mucho más competitivo, sino que también hay una suerte de yuxtaposición entre tributos nacionales, provinciales, municipales, que todo eso te pone en un enredo que claramente no incentiva al desarrollo de las empresas, no solo las grandes, sino las pequeñas y las medianas. Hoy el empresario pyme es el más perjudicado. Sin duda, todos están como, mira, a ver, capítulo sinceramiento tarifario. Son casi 7.000 establecimientos industriales de todo tamaño que se van a ver afectados por esto. ¿Qué quiero decir? Tengamos presente que hay que hacer un trabajo conjunto para ir acompañando las correcciones que haya que acompañar, pero teniendo en cuenta esa realidad, pues son muchísimos puestos de trabajo. Y esas correcciones que hacen, ¿no? El tema tarifa, digo, se saca subsidios, se aumenta la tarifa, digo, todo este tipo de correcciones que el gobierno hace, algunos dicen, no, es una política de shock, otros dicen, no, esto es gradualista, y el ser gradualista lo que te hace es que todos los días tengamos una mala noticia, porque hoy la tarifa, mañana digo, ¿qué estás viendo? Mira, yo en eso lo sigo mucho al Papa Francisco, es decir, hay que trabajar con la gente adentro, no se puede ser ni shock ni gradualismo pensando solamente en los números secos. Hay que entender que todos los procesos requieren de ir conteniendo socialmente a la gente, buscando mejores condiciones de poder adquisitivo y trabajo. Eso es lo que, no solamente que cierren las cuentas. Cuando se escucha al ministro de Producción, a Francisco Cabrera, ¿no? Que dice que él está preocupado por la inflación. Si él está preocupado él, no quiero ni saber, digo, no que... No, es que hoy efectivamente la inflación es la mayor preocupación que hay. Es decir, se salió muy bien del cepo, pero esto es una película que continúa y hay que ver cómo se contienen los precios, porque en términos relativos las cosas han perdido un valor objetivo. Hay cosas que no tienen precio. Claro, y no, han perdido referencia. Sí, y es corregible eso para el gobierno, porque esto que volvemos a lo que te preguntaba inicialmente, es un gobierno que da la sensación que no tiene plan económico, es decir, es acordar con los fondos que posiblemente una gran apuesta tienen para invertir en infraestructura, que el país necesita y mucho, digo, de inversión en infraestructura, tal vez en la capital federal, por ahí no lo vemos tanto, digo, lo vemos por ahí cuando te cortan la luz, digo, pero... Yo soy un hombre del interior y te por eso te digo... Lo que es la conectividad territorial que necesita la Argentina, hoy para que vos tengas una noción, Salta representa en términos industriales el 2,5% de la capacidad industrial y el 76% de las industrias está radicada en los grandes centros urbanos. Sin lugar a dudas se necesita muchísima inversión en infraestructura. Viste que se armó un debate bárbaro y que tiene que ver con el nuevo grupo que tiene que ser N23, el grupo Indalo, con relación al tema de si está bien que la AFIP te dé un plan de pagos cuando está... Es decir, que yo sepa los planes de pago existen desde que la AFIP existe, digamos, dependiendo, lo que no quieren tampoco es que se pierdan puestos de trabajo, entonces benefician de alguna manera para que el empresario pueda adecuarse y pagar lo que tenga que pagar. Ahora, yo después lo que veía, ¿no? Para no quedarme solamente con este grupo, es que todos han hecho en algún momento de la vida... Yo creo que hay que diferenciar y entender claramente los roles dentro de nuestro sistema republicano. Si hay que investigar algo, es la justicia que debe investigar si es correcto o no el accionar de una persona física, de una persona jurídica, que le hace una empresa, en definitiva las instituciones. Es la justicia la que tiene que determinar. Hay que hacer un proceso por el cual se termine definiendo si tal persona tenía razón o no tenía razón. Claro, porque es un peligro, ¿no? Porque hemos instalado esto, que o un periodista o un diputado denuncia algo y lo damos como válido. Por eso yo creo que es la justicia la que tiene que terminar esclareciendo cualquier tipo de análisis sobre esto. ¿Cómo estás viendo lo que te abarca a vos, ¿no? La producción, el contacto que tienen los ministros o secretarios de gobierno con la Unión Industrial Argentina? ¿Hay reuniones? Sí. ¿Se reúnen? Nosotros tanto en el gobierno pasado como en este hemos tenido permanentemente como vocación y en concreto así lo hacemos, reuniones permanentes con cada uno de los ministros. En este caso la última reunión fue con el ministro Cabrera esta semana, sí. Con lo cual estamos en permanente contacto, inclusive con el presidente de la Nación y próximamente también hemos pedido audiencia para seguir un poco la dinámica de diálogo y mostrando cuál es nuestro parecer sobre aspectos que hacen a la economía. Desde la dirigencia de la UE hay muchos dirigentes dentro, pero desde su presidente, digamos, ¿hay como una afinidad más con el gobierno que con el gobierno anterior? No, yo creo que acá se trabaja con una asepsia en términos políticos. Siempre la institución, más allá de que sea una institución con muy fuerte presencia en la actividad o en el quehacer de la realidad argentina, es con muchísima asepsia política. Es decir, yo sé que ustedes le han dado hasta incluso al presidente o a su equipo de gobierno
le han dado hasta algunas ideas de cómo salir de la situación. En campaña lo hemos hecho con cada uno de los aspirantes a la presidencia, con todos. Está bien, pero ahora que Mauricio Macri es ahora presidente, también hemos acercado todas nuestras propuestas y lo seguimos haciendo con el devenir de la actividad y de la realidad. Pero no va a la práctica, ¿no? Mira, vamos, todavía... El otro día un colega tuyo me dice, no, siento como que va a medias. Quisiera no pecar de ansioso, es decir, tenemos la expectativa que afiance mucho más el proyecto industrial. Hoy, inclusive a título personal, me hubiese gustado que lo nombre muchísimo más este proceso de desarrollo industrial en su discurso de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, pero vamos a tener paciencia y vamos a esperar. Es la expectativa que tenemos. Políticamente, ¿cómo ves Salta hoy? Mediante tu hermano, que es el gobernador, y muchos lo miran y le están poniendo ahí foco, desde dirigir el justicialismo hasta alguien que puede llegar a ser el próximo presidente. No, en términos institucionales yo defino que la provincia y la gobernación de mi hermano claramente ha avanzado y ha picado en punta con temas muy importantes. Por ejemplo, te pregunto si te da bueno porque, boleta, independientemente de todo, digo, vos, a pesar de ser empresario, no tenés negocio en Salta. No tengo negocio en Salta, de ningún tipo, porque tengo un negocio ganadero, pero no que tiene nada que ver. Claro. Pero digo, por ejemplo, si hablamos en términos institucionales, la boleta única electrónica, que hoy ya el gobierno nacional pretende, después de haber tenido un éxito en la capital, traspolarlo a toda la nación, eso es un tema... Salta lo hizo hasta antes que Buenos Aires. Salta lo tiene hecho hace 6 años. Es decir, una provincia que ha avanzado en la modernización del Estado, en capítulos que tienen que ver con la institucionalidad en el sistema electoral, en capítulos que tienen que ver, por supuesto, con la lucha para seguir concientizando la necesidad de federalizar el país. Es una provincia que no tiene un déficit estructural. En definitiva, me parece que y se impera la ley, hay divisiones de poder. Me parece que es un claro ejemplo de lo que hay que hacer en el país. José, déjame preguntarte por último, ¿cómo ves este tema que dice, no, mucho de lo que estamos pagando es por el tema de la crisis mundial? Y otro me dice, mira, no es tal la cosa, es decir, vos tenés que entrar a los mercados y tratar de tener una estrategia de llevar adelante para que te logren comprar. Hay un poco de las dos cosas. No, yo creo que Argentina fue víctima de cuestiones internas y de cuestiones externas. En términos exógenos, nadie puede dudar que tuvo una repercusión negativa la crisis de Lehman Brothers del año 2008, por ejemplo. La crisis de subprime tuvo un efecto negativo sobre la economía y Argentina no estuvo afuera. También te podría decir que hay cuestiones internas como la inflación que viene padeciendo la Argentina por cuestiones propias. Pero no lo sintetizarías como que no tuvo ninguna afección por el plano internacional o no tuvo ninguna afección en términos económicos por el mercado doméstico. ¿Coincidís que se desacelera la inflación en el segundo semestre? Yo coincido que en la medida que se siga trabajando en potenciar la oferta, que ingresen dólares a la Argentina, puede ir desacelerándose. Y de todos modos te digo que 2016 va a ser un año difícil. Está bien, pero si es un año difícil, digo, ¿cómo...? Es un contexto raro, digo, porque si vos decís, el año va a terminar con caída. Algunos te dicen la inflación, es más, el mismo ministro de Economía dice, no, en el segundo semestre se va a desacelerar el crecimiento de la inflación, que obviamente nos juega a todo, digo, a empresarios. Por eso yo creo que acá tenés dos formas, o lo corregís por el lado del desarrollo o por el lado del ajuste. Yo creo que todas estas cosas que tienen que ver con el capítulo de financiamiento internacional o buscar inversiones son los desafíos que el gobierno debe asumir para justamente poder encaminarse a corregir las variables económicas sin un ajuste. Hoy da la sensación que apunta al ajuste, por cómo están... Vamos a ver. Yo creo que hay que seguir trabajando para revertir ese... ¿Qué debería hacer para cambiar esa manera? Potenciar la oferta, seducir al ahorro argentino, son casi 300.000 millones de dólares que están fuera del sistema, seducir la inversión extranjera directa, arreglar el capítulo holdouts, seguir buscando cómo incentivar a la empresa y no ir desde el ajuste. Por ejemplo, un capítulo así como está para el mercado doméstico, el mínimo no imponible en los trabajadores, está el ajuste por inflación en los balances de las empresas. Claro. Es la forma de, digamos, disminuir la carga tributaria o más que disminuirla, eficientizarla también. ¿Qué representa la llegada de Obama? Es importante. Yo creo que en el país uno tenga las visitas de las principales potencias
en términos económicos, en términos de presencia militar en el mundo, es muy importante. De la misma forma que cuando vino el año pasado o el anterior pasado el primer ministro chino, la presencia del presidente Hollande de Francia, es muy importante. Es decir, deberíamos recibir más visitas. Sin duda. Es como en tu casa, cuando vos recibes visitas ilustres, es muy importante. Claro. José, gracias por haber venido. No, por favor, muchas gracias a usted. Hacemos una pausa y vamos a seguir hablando porque este proyecto que se votó y que tuvo un tratamiento larguísimo, más de 20 horas, se aprobó recién esta mañana, ya se trató hoy en comisiones en el Senado. Vamos a ver, hay una expectativa del gobierno que es aprobarlo la última semana de marzo, es decir, en 2 semanas. Recordemos que viene ahora una semana corta y es el tema que vamos a hablar en el próximo bloque.